¿A qué precio estará mañana el petróleo? Esta pregunta tiene una respuesta y es un pasillo de agua de solo 33 kilómetros. Si ese pasillo se cierra, la economía mundial puede entrar en una crisis energética en cuestión de semanas. Ese lugar se llama el Estrecho de Hormuz y por él pasa 1 de cada 5 barriles de petróleo que consume el planeta. Hace apenas unos días, Irán lanzó una advertencia que hizo saltar todas las alarmas en los mercados energéticos. Prenderemos fuego a cualquier barco que intente cruzarlo, se dijo. Desde entonces, ha habido petroleros atacados, miles de barcos bloqueados, y el petróleo ha llegado a rozar los $120 por barril. Pero lo realmente inquietante no es lo que ya ha pasado, es lo que podría ocurrir si este estrecho deja de funcionar durante semanas. Porque entonces, el problema no sería solo Oriente Medio, sería la gasolina, la inflación y la economía de todo el planeta. Hoy vamos a entender por qué 33 kilómetros pueden sacudir el mundo y por qué lo que está ocurriendo ahora mismo en Hormuz podría afectar a España, México, Colombia o cualquier país del planeta. Pero antes de entender qué está pasando ahora, hay que entender por qué este estrecho es tan importante. Si miras el mapa mundial, el estrecho de Hormuz parece pequeño. Es un estrecho pasillo de agua entre Irán y Omán, pero ese pasillo es uno de los puntos más críticos de toda la economía mundial. Tiene apenas 33 kilómetros de ancho y por él pasan unos 20 millones de barriles de petróleo cada día. Eso significa que 1 de cada 5 barriles que consume el planeta atraviesa ese punto. Europa depende de ese petróleo. Asia depende de ese petróleo. Y aunque América Latina produzca parte de su propio crudo, el precio del petróleo es global. Si el petróleo sube en el Golfo Pérsico, sube en todo el mundo. Por eso, cada vez que hay tensión en Hormuz, los mercados energéticos entran en la alerta. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora. Todo empezó el 28 de febrero de 2026. Ese día, Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva militar contra Irán. El objetivo declarado era golpear su programa nuclear y su infraestructura militar. Los primeros ataques se centraron en bases estratégicas, instalaciones militares y sistemas de defensa. Pero la respuesta iraní llegó rápidamente. Irán lanzó drones y misiles hacia varios objetivos en la región del Golfo. Y entonces llegó el anuncio que cambió completamente la situación. La Guardia Revolucionaria iraní declaró que cerraría el estrecho de Hormuz. No era solo una amenaza política. En los siguientes días comenzaron ataques contra embarcaciones comerciales. Las aseguradoras marítimas retiraron sus coberturas y cuando un barco no tiene seguro, no navega. En pocos días el tráfico marítimo empezó a caer de forma dramática y eso fue suficiente para que los mercados reaccionaran. Cuando estalla una crisis como esta, mucha gente piensa que el petróleo sube porque empieza a faltar petróleo, pero la realidad es un poco más compleja. El precio del petróleo sube sobre todo cuando aparece el miedo de que vaya a faltar. Los mercados reaccionan antes de que el problema llegue a los depósitos. Y cuando el estrecho de Hormuz empezó a bloquearse, los traders de todo el mundo hicieron un cálculo muy simple. Si el suministro se interrumpe, el precio va a dispararse. En cuestión de horas, el barril de Brent llegó a rozar los $120. Pero aquí ocurre algo que puede parecer algo contradictorio. Pocos días después, el precio volvió a caer con fuerza. ¿Por qué? Porque los mercados reaccionan también a las expectativas. En cuanto aparecen señales de que el conflicto podría estabilizarse o de que el estrecho quizá no estaba completamente cerrado, muchos inversores empezaron a vender. Además, algunos países hablaron de liberar reservas estratégicas de petróleo para evitar un shock energético. Eso calmó momentáneamente a los mercados. Pero el problema sigue ahí. Mientras el estrecho de Hormuz siga siendo una zona inestable, el precio del petróleo puede subir o bajar violentamente en cuestión de horas. Y esa volatilidad es lo que preocupa a economías y gobiernos de todo el mundo. Pero aquí aparece otra pregunta clave. ¿Puede Irán cerrar Hormuz de verdad? Cerrar completamente el estrecho de Hormuz no es sencillo. Estados Unidos mantiene una fuerte presencia militar en la zona, especialmente naval.
Pero Irán no necesita bloquearlo al 100%, solo necesita hacerlo demasiado peligroso para navegar. Bastan 3 cosas: minas navales, misiles costeros y drones. Con eso puedes convertir el estrecho en una zona donde las aseguradoras se niegan a cubrir barcos. Y sin seguro, ningún petrolero se arriesga a cruzar. Por eso, incluso un bloqueo parcial puede provocar un shock energético global. Y el problema es que no existen muchas rutas alternativas. Si el petróleo no puede salir por Hormuz, las alternativas son limitadas. Arabia Saudí puede enviar parte de su petróleo por oleoducto hacia el Mar Rojo, pero esa capacidad solo cubre una parte del volumen que normalmente atraviesa el estrecho. La otra opción es rodear África. Los barcos tienen que navegar miles de kilómetros extra alrededor del Cabo de Buena Esperanza, en el sur del continente. Eso significa viajes más largos, más combustible y más costes logísticos. Un solo petrolero puede gastar casi $1 millón extra en combustible en ese desvío, y esos costes terminan llegando al consumidor. ¿Cómo afectaría a España y a Latinoamérica? Bueno, España no depende directamente del petróleo iraní, pero eso no significa que esté protegida, porque el petróleo tiene un precio global. Si el barril sube, el impacto llega en cadena. Primero sube el combustible, luego sube el transporte, y cuando sube el transporte, sube todo. Desde los alimentos del supermercado hasta los vuelos o los envíos marítimos. En América Latina el impacto puede variar según el país. Los grandes exportadores de petróleo como Brasil, Colombia o Guyana podrían beneficiarse de precios más altos, pero los países que dependen más de importar combustible, especialmente en Centroamérica o el Caribe, pueden sufrir más inflación. México es un caso interesante. Produce petróleo, pero también depende del equilibrio del mercado energético mundial. Por eso, incluso los países productores pueden verse afectados si la economía global se desacelera. Cuando el petróleo sube, algunos países salen ganando. Así que la pregunta es, ¿quién sale ganando con esta crisis? Uno de ellos es Rusia. Con el petróleo del Golfo bloqueado, su crudo se vuelve más valioso en el mercado internacional. También pueden beneficiarse productores fuera de la región del Golfo, como Brasil, Guyana y algunos países africanos. Mientras tanto, las economías más dependientes de importar energía son las que más sufren el impacto, entre ellas gran parte de Europa y muchas economías emergentes. En el caso de Rusia, algo muy interesante es que hoy Trump ha dicho que levanta restricciones hacia Rusia en la importación de crudo para poder rebajar la tensión de precios. Curioso, estando el conflicto de Ucrania tan presente. Ahora mismo existen 3 posibles escenarios. El primer escenario es en el que el conflicto se reduce en pocas semanas y el estrecho vuelve a abrirse. En ese caso, el petróleo podría volver gradualmente a niveles más normales. El segundo escenario, un conflicto prolongado durante meses. El petróleo se mantiene por encima de los $100, alimentando inflación global. Y el tercer escenario, una escalada regional que afecte a más países del Golfo. En ese caso, algunos analistas creen que el petróleo podía superar los $150 por barril, algo que tendría consecuencias económicas globales. Durante décadas, el mundo ha construido su economía sobre una idea muy simple, que el petróleo siempre fluiría. Pero hoy, todo ese sistema depende de un corredor marítimo de apenas 33 kilómetros. Un punto del mapa capaz de sacudir bolsas, economías y gobiernos en todo el planeta. Y la pregunta que ahora mismo nadie puede responder es: ¿cuánto tiempo puede permanecer cerrado el grifo del petróleo mundial? Por cierto, me interesa mucho saber desde dónde estás viendo este vídeo, si estás en España, México, Argentina, Colombia, Chile, Perú o cualquier región de Latinoamérica. Dime, ¿cómo está afectando el precio de la gasolina en tu país? Porque esto nos dará una imagen muy clara de cómo esta crisis está afectando a todo el mundo.